En el año 72 llega a los Rojos de Cincinnati Joe Morgan. Él se convierte en una superestrella y ustedes como equipo evidentemente mejoran también. Morgan termina de apretar la tuerca de esa gran máquina y cuando yo regreso en el año 74 con esa tronco temporada, apretamos esa tuerca bien apretada. Bench es considerado el mejor receptor en la historia de las Grandes Ligas por mucho. En aquel tiempo, cuando le ponía ese pie delante de la base del home plate no pasaba nadie. Ya lo hubiese suspendido ya. Steve Carlton, a pesar de que tuvo una carrera de más de 20 años en Grandes Ligas, le batearon solo para 240 y su promedio ante él fue de 264. Contra usted él no pudo ser muy dominante. Mira, si no hubiese sido por los bateadores, los pitchers zurdos, yo no hubiese jugado Grandes Ligas. David, entre el año 71 y 72, su segunda y su tercera temporada en Grandes Ligas, porque en la primera usted batió 260. Sí, pero la segunda me partí una mano, tuve una temporada mala. En el sprint training. Ajá, me partí la mano y no me recuperé. El 72, otra temporada muy mala. Ahí voy. Usted entre esas dos temporadas, usted batea solo 207. 207. 207 fue exactamente. Ya, entonces yo pero dije, en el 73, 287. ajá, y estaba lidiando, estaba de segundo como mejor empujador de la liga. Tenía 8 jonrones y me parto la pierna un día antes del Juego de las Estrellas, que lo había hecho el equipo. Vamos a recordar cómo fue esa lesión, porque usted estaba en primera, ¿cierto? Sí, dieron rolling acción y seguí para tercera. Y siguió para tercera. Como yo corría, y iba tan rápido que me tiré sobre la base. Pues. Y la saqué, y cuando levanto el pie así, no me veía el dedo, porque este dedo me quedó para acá atrás. Se parte la pierna. Me parto la pierna, pierdo la temporada completa, todo el mundo pensaba que yo no regresaba, que la lesión era horrible. Bueno, vine y hice mi rehabilitación aquí en Venezuela. Y bueno, me fui a la playa, caminaba descalzo en la arena. Como tenía mi casa en Ocumare, a veces me pasaba una semana por allá caminando en la arena caliente. Hacía mi rehabilitación en el Hospital Central de Maracay. Y regreso y me robó 41 bases. Y es que a partir de esa temporada 73, y a pesar de esa lesión que sufre poco antes del Juego de Estrellas, se me hizo mi carrera. Claro, yo lo que quiero saber, porque no fue solamente ese año 73, sino que su promedio está por encima de 280 en 10 campañas a partir de ese 73. ¿Qué ocurrió? ¿Qué lo convirtió en tan buen bateador considerando lo que había ocurrido en las dos temporadas anteriores? ¿Por qué ese cambio tan radical? Para mejor, por supuesto. Te lo hace la pelota de invierno. Acuérdate que aparte de los 2 años que estuve malo yo, en los Estados Unidos jugué regular aquí en Venezuela. Y voy al sprint training y me parto esta mano. Este dedo que me lo volé para atrás y no podía como agarrar el bate, eso me molestó como hasta el año siguiente. Yo jugaba vendado, pero jugaba porque me gusta jugar béisbol. Me hago buen bateador, me voy al sprint training, luzco bien y empiezo a batear en el 73, estaba destrozando la liga. Yo llevaba una campaña para 100 carreras empujadas, ¿entiendes? Y batear, no sé si iba a batear sobre 300, pero estoy seguro que iba a batear más de 280. Y eso fue más o menos lo que ocurrió en los años siguientes, un promedio Sí, alrededor después de batí 305, 301 en esos 10 años. En el año 72 llega a los Rojos de Cincinnati Joe Morgan, quien ya para entonces era un muy buen pelotero con los Astros de Houston, pero a partir de ese año 72 él se convierte en una superestrella. Y ustedes como equipo evidentemente mejoran también los Rojos de Cincinnati. Yo creo que él me ayudó mucho en
en mi superación. Eso quería preguntarle. Ajá, ¿En qué lo ayudó porque yo lo específicamente veía a él Morgan? tan chiquitico y que podía hacer tantas cosas, ¿verdad? Porque Morgan era chiquito, era quizás una pulgada más alto que Altuve, ¿verdad? Entonces, yo, ¿por qué no lo puedo hacer yo? Él me ayudaba, mira, vamos a practicar, tú puedes ser buena segunda base, buen shortstop, vamos, que tú puedes. Bueno, él hablaba conmigo más que todo de béisbol. Y empezó la temporada 73, él está en el equipo. Y él es uno de los que se lamenta de que yo me haya lesionado, pues. ¿Me entiendes? Entonces, Morgan termina de apretar la tuerca de esa gran máquina y cuando yo regreso en el año 74 con esa tronco temporada, apretamos esta tuerca bien apretada. Y de ahí para adelante el equipo. Hasta el año 78 tuvimos espectacular. Incluso en el año Que fue en 79 los van años a... que se fue Morgan, Ujú. se fue Pi, se fue Foster, me dejaron solo. Usted es el único que termina su carrera jugando siempre para ese equipo, porque luego tanto Tani Pérez como Pete Rose regresan, pero ellos habían Ya anteriormente estaban jugado. retirados. Pirroseggi vino a romper el récord a Cincinnati, pero ya él no podía jugar regular. ¿Quién fue su compañero de cuarto su primer año? Mis primeros 7 años fue Tony Pérez. ¿Cuán importante fue tenerlo a él, considerando que era un pelotero ya de más experiencia, tenía más años en grandes ¿Qué ligas? te puedo decir? Era mi hermano. Me decía, tú no puedes, él se echaba su whiskycito después del juego. Mm. Tú no puedes beber igual que yo. Me decía, si yo me tomo 4, usted se toma 1. Yo aquí conozco la liga, tengo 12 años en la liga, yo no voy a permitir que tú, viendo televisión, más que todo eso lo tomaba bien, pero no puedes tomarte más de 1. Yo te brindo 1. Yo me tomo los que yo me pueda tomar. Vamos a comer. Ponte la corbata, no te quites la corbata. Tienes que andar, cuando te montes el autobús, tienes que andar te tienes que poner el traje, el partó. Está haciendo mucho calor, no, usted se monta en el autobús con el partó puesto y después se lo quita. Ese era Tony. Tony Pérez. Que entiendo ha estado acá. Atanasia, claro, que está sentado por aquí, en una fotografía, está sentado conmigo. Y en mi Ahora. casa, en todos Sí. lados, él es mi amigo, y antier me llamó para ver cómo estaba. David, fíjese, ahora se dice mucho que, el trabajo más importante y más difícil para un manager, sobre todo en los grandes equipos, es manejar los egos. Y bueno, el ego ha sido algo que ha acompañado siempre al ser humano, pues sobre todo el exitoso, el que es reconocido, y ese era el caso de ustedes, además siendo hombres muy jóvenes, Rose, Bench, Tani Pérez, luego George Foster, Morgan. Mira, ¿Cómo se manejaba eso dentro de un equipo de tantas estrellas, David? yo creo que Sparky era un genio en eso. Tú para manejar un equipo tan bueno como los Rojos de Cincinnati, tú tienes que buscarte por lo menos 2 personas que sean regulares en el equipo y que tengan buena labia. Y esas 2 personas, te voy a nombrar 3, eran P, Bench y Morgan. Ellos, Sparky daba su meeting y ellos se metían cuando Sparky se iba. Y nos decía qué era lo que teníamos que hacer. No íbamos en contra de lo que decía Sparky, pero ellos exponían otras cosas del juego. Yo creo que eso es lo importante de un manager. Tener 2 personas que tú te llegues a ella, que te comuniques bien con ella para que ellos se comuniquen con el resto de los peloteros, porque no es fácil dirigir a 28 personas
con diferentes caracteres. Y en el caso de la Gran Maquinaria Roja, eran estos tres personajes, Pete Rose, Johnny Bench y Joe Morgan. Y que en un momento ya estábamos formados. Ya sabíamos lo que teníamos que hacer cada uno. Ya sabíamos que si teníamos hombre en segunda base y estábamos perdiendo, tú tienes que darle la bola para right field, a batear de rolling para que ese jugador esté en tercera. Cuando estás en tercera, tienes más chance que en segunda de anotar. ¿No es así? Un white pitch, un fly largo, te juegan atrás, batean errores y anotan. Un hit. ¿Quién era el más inteligente sobre el terreno de juego de todos John ustedes? Morgan era muy inteligente jugando eso. ¿No? Inteligentísimo. Aparte que era un tipo, aparte de ser una persona de color, era un tipo estudiado, preparado. Bueno, y tuvo una carrera durante muchos años como comentarista de principal béisbol, sí. de ESPN. Sí. Si yo le pregunto, de los 2.326 hits que batió en su carrera en temporada regular y de los 30, David, en postemporada, si yo le pregunto, ¿cuál considera temporada regular? 30 en postemporada. Pero ¿quién tiene más que yo? Altuve. No, así Altuve. Bueno, ¿quién más? Bueno, porque es que ha jugado más. Recuerden, claro. ¿Quién más? Recuerden, ha jugado más. De los venezolanos en este momento no recuerdo. Pero Altuve, porque además Altuve es de los primeros, además, en extra bases. Pero eso tiene que ver no solamente con la calidad evidente de Altuve, sino que jugó en una época en la cual los juegos de postemporada son más. Pero yo le quiero preguntar, pero ¿qué son tantos? Te voy a recordar uno. Ajá. El primer turno que tuve en la Serie Mundial contra Jim Palmer, creo que era Mike Way, le dije para Rayfield. Te acompañamos en tu pasión por el béisbol mientras realizas tus jugadas deportivas 24/7 y mucho más. Sellatuparlay.com. Yo le voy a traer al recuerdo uno que yo considero y quisiera que me lo reafirmara, que es tremendamente importante. 12 de octubre de 1975. Segundo juego de la Serie Mundial entre los Rojos de Cincinnati y los Medias Rojas de Boston en Fenway Park. No me acuerdo. Fíjese, David, ustedes perdieron la Serie Mundial del 70. Perdieron la Serie Mundial del 72. Regresan a la Serie Mundial del 75, pierden el primer juego de la Serie Mundial del 75 en Boston, llegan al 9º inning del segundo juego, perdiendo por una carrera y con 2 outs en el inicio del 9º. Empató el juego. Ajá, con Johnny Bench en tercera, 2 outs. Pero yo no sé si usted recuerda cómo era. No me acuerdo, pero es bien emocionante. Claro. Si usted fallaba en ese turno, perdíamos el segundo partido. Perdían el segundo juego y Boston se ponía creo arriba. Creo que me robé la segunda base. Exactamente. Y anoté. Fíjese que yo tengo la impresión, David, que para la Gran Maquinaria Roja, lo que hoy conocemos como la Gran Maquinaria Roja, si ese juego no lo ganan, tal vez la historia de la Serie Mundial del 70. Claro, porque es que se ponían 2-0 y usted batea un machucón por arriba del pitch. Exactamente. Recordando aquello, después se roba la segunda base y viene un doble de Ken Griffey Jr. Creo que Ken Griffey, sí. Y anotó la carrera de irnos arriba. En octubre se van a cumplir 49 años de eso. Pero yo le quiero preguntar, ahora recreando, y por eso la introducción tan larga, ¿qué recuerda de ese turno, en esa situación? Garbo era el pitcher, creo que era un relevista porque Lee había... Drago, no sé. Grego. Ajá, era uno de los buenos de ellos. Sí. No, yo iba ahí a hacer contacto, pero no, yo no te puedo decir que iba a dar al hit. El hit viene después del contacto que tú haces. Y yo fui a hacer contacto, yo no fui a poncharme. Yo sabía que si yo daba un mochicón por donde sea, iba a ese momento a convertirme
en un super corredor de 100 metros plano, porque nosotros necesitábamos empatar por lo menos el partido. Pero yo no me acordaba de ese juego, para que tú veas. Claro, pero es que al revisar la serie, al reconstruir el juego a juego, y sobre todo ese segundo juego, dice, bueno, si David Concepción no batea este sencillo acá, que fue un batazo flojo, pero se hizo el contacto. Yo no bateé mucho, pero empujé carreras importantes en esa serie. Solamente di 5 y en 7 juegos. Y ese robo de base es importante porque es lo que le permite a Cincinnati irse arriba y terminan ganando por una ir carrera. a la casa, donde doy jonrón también en la casa. Saqué la bola en Cincinnati. Usted llegó a primera con la determinación de robar. Usted tenía, en esa serie, usted tenía luz verde. Luz verde, con Sparky tenía luz verde. Siempre lo. Él me decía, tú te paras cuando yo te haga señas del dogado. Si me hacía así, yo sabía que yo no iba a correr. Yo llegué primero, lo miraba él, no me miraba el coche ni nada. O si miraba el coche, lo miraba como que sí. ¿Me entiendes? Dependiendo los sábados que habían. O sea, habían 2 sábados, si hay 2 sábados, tú no vas a poner una jugada de hit and run, porque le estás quitando el bate de la mano del bateador, que le tiene que hacer swing a un picheo malo. ¿Verdad? Las jugadas de hit and run tú las pones con out o sin out. O sea que la señal que me iban a dar era robo, pero ya yo la tenía con Sparky. De esa serie. ¿Entendiste algo del juego, verdad? Estoy entendiendo algunas cosas del juego. Cuando alguien dice hit and run, porque el tipo se fue y el bateador le dio con 2 outs, eso no es hit and run. Claro. Eso no está metido en las reglas del béisbol. Uno entiende que la principal misión es evitar el doble play. O sea, claro. Si hay 2 outs. Esa serie es vista, o es recordada, descalificada, sobre todo por quienes la presenciaron, como si no la mejor, una de las mejores. ¿Por qué? Y se lo pregunto a un protagonista. ¿Por qué? Porque ya en el año 75 habíamos formado los 8 jugadores de béisbol, ¿verdad? Que están considerados los mejores 8 jugadores de ese año. Entre los 8 jugadores habían 4 guantes de oro, que era el centrofield, la segunda, el catch y yo. Cuando tú tienes una línea central que se gana el guante de oro, tú deberías ganar el juego. Si tienes un macho rector y se te pone difícil ganar. Aunque ahora veo que no batean mucho para doble play. Ahora los bateadores tienen otro tipo de swing. Pero cuando tú matas la jugada de doble play, estás matando al inning. ¿No es así? Tú tienes que tener una buena combinación ahí entre segundo y short. ¿Cuándo sintieron ustedes que eran ganadores? ¿Cuándo sentimos nosotros cuando los Yankees, fanáticos de los Yankees, no quisieron aceptar que éramos el mejor 8 que se ha formado en el béisbol? Cuando los barrieron. Cuando le ganamos 4 juegos a los Yankees seguidos. Eso les pega. Ese equipo, aunque básicamente era el mismo, es de ese equipo del año 76 con respecto al del 75, ¿jugó mejor, David? Yo creo que el año 75 fue espectacular con nosotros en la temporada. Yo creo que ese año ganamos, no sé, 105 juegos. No sé, esos 2 años fueron muy buenos para nosotros. Perdimos a Tony Pérez en el 76, que fue la gran equivocación que ellos se dieron como gerente general de los Rojos de Cincinnati. Podían darle 2 años más de contrato a Tony, 77 y 78, y traen a Dan Driesen, que lo que había hecho en AAA era espectacular, pero no hizo el trabajo que hizo Tony Pérez, que metió 35 jonrones y empujó 110 carreras. Y por eso en el 77 quedamos de segundo en la división.
Te acompañamos en tu pasión por el béisbol mientras realizas tus jugadas deportivas 24/7 y mucho más. Sellatuparlay.com. Usted anteriormente me hablaba de que en el año 76, después que usted se declara agente libre, pues Cincinnati, que era el sitio donde usted se quería quedar, la organización le ofrece el dinero que buscaba, pero eso no pasó con Tani Pérez, un poco más tarde luego no pasa con Pete Rose. ¿Por No, qué, no lo quisieron firmar, a ellos no lo quisieron firmar por qué porque ellos no y usted sí? quizá, ¿Porque era más joven usted? sí, yo era, Tony cumplió 82 ahorita y Pierrot tiene 82 también, 83. Ellos dos son de la misma edad. Y nos íbamos a quedar solos, no teníamos nadie. Nada, nos quedamos, Foster se fue el año siguiente y Griffith también se fue. Quedaron Johnny Bench y usted. Jerónimo lo cambiaron en el 77, 78. Quedé yo solo con Johnny Bench. Johnny se retira en el 83. Entonces me dejaron solo. Que es el año en el cual... Perdí 103 juegos también. Si los buscas en los números. El 82, 81, por ahí. Claro, que era el año en el cual ya empezó como a haber una Una especie, reforma, sí, una de reforma. transición. Traímos no teníamos catcher. No teníamos un catcher sustituto, que es el que domina el juego. Bench es considerado el mejor receptor en la historia de las grandes ligas por mucho. Siempre es un tema subjetivo porque está Iván Rodríguez, Carlton Fix también, que jugó en esa época fue un mejor receptor. O sea, pero Carlton Fitch, como receptor, no fue mejor que Gianni Ahora, Bench. pero Tú puedes comparar al Poch. Yo le pregunto, David, y usted estaba en una posición envidiable por ser shortstop. Claro. ¿Qué era lo mejor dentro de las muchas responsabilidades que tiene un receptor? Que es controlar el juego en las bases, llamar el juego, mascotear, bloquear los piconazos, el home. ¿Qué era lo mejor que hacía Johnny Bench? Tenía las herramientas, llamaba bien el partido, tenía muy buen brazo, espectacular. Y mascoteando, trancando la bola. En aquel tiempo, cuando le ponía ese pie delante de la base del home plate, no pasaba nadie. Y eso que llegara primero que la bola. Eso ya lo hubiesen suspendido ya. Y bueno, bateaba como No, bateaba tu bate jonronero. ha sido siempre bueno, oportuno. Batió 300 y pico jonrones. ¿Su relación con él siempre fue buena? Él es un tipo callado. Nos llevamos quizás mejor ahora después de viejo que cuando jugábamos. ¿Por qué, David? Aparte de ese... Siempre ha sido un tipo soltero, yo era casado, uno sale para su casa. Tenía muchos amigos solteros fuera de Cincinnati. Yo tenía amigos míos venezolanos que me iban a buscar, me llevaban, comíamos. Pero teníamos buena relación como peloteros, pues, en aquella época. Como la de Tony Pérez, no. Como la de Jerónimo, no, que eran los latinos. ¿Verdad? Después se fue Tony, tenía muy buena relación con Dan Driesen, que era el que me recibía los lanzamientos. Pero mi relación con ellos toda la vida ha sido buena. Yo recuerdo mucho, David, siendo yo un muchacho, cuando los Rojos de Cincinnati pues deciden cortar la relación con David Concepción, y David Concepción estando pues buscando, anhelando su año 20 en Grandes Ligas. En Venezuela se creó una especie de opinión que, o sea, yo recuerdo... Como odio. Sí, bueno, contra alguien que no decide. Sí, que era Pete Rose. Exacto. Y yo quisiera que usted, bueno, nadie mejor que usted para hablar de eso, porque Pete Rose era el manager, pero no era el gerente, no era el dueño del equipo. Sí, la gerencia a lo mejor no me quería. Y él era el manager, ya Larkin tenía el puesto de regular. Yo lo que sí digo, si me hubiese defendido un poquito, no déjamelo aquí, porque él juegue su temporada número 20, pero tampoco
yo jugando la temporada número 20 le quitaba los récords a Pete Rose en Cincinnati. Yo soy el pelotero que si él no viene para Cincinnati, es el que ha bateado más bien en esa ciudad. ¿Usted cree que eso tuvo? No sé, tú sabes que Pie también, Pie es loco, yo, es una persona loca. Una persona que no le han regalado sus 4.156, se los ganó. Pero él era béisbol, loco por el béisbol. Y a su manera, ¿me entiendes? A su manera cómoda. Bueno, él jugaba a su manera, no había nadie que le dijera, mira esto. Como él era el rey del hit, no había nadie que le dijera, mira, fildea así. No se le podía decir nada tampoco, porque él tampoco tenía, te lo voy a decir claro, no tenía buenas manos. Bueno, por eso jugó en varias posiciones, entiendo, ¿no? Por eso se hizo mejor bateador. Porque de segunda para right field, para left field, para tercera base y para primera. Y el buen jugador que tiene buenas manos y que domina su posición, termina ahí. Te acompañamos en tu pasión por el béisbol, mientras realizas tus jugadas deportivas 24/7 y mucho más. Sellatuparlay.com. Usted menciona ahora a Barry Larkin. Barry Larkin, cuando es exaltado al Salón de la Fama, en su discurso en Cooperstown, dice unas palabras muy bonitas hacia David Concepción. Él le agradece a David Concepción porque el gran David Concepción, establecido una estrella en Grandes Ligas, cuando Barry Larkin, oriundo por cierto de esa ciudad, llega a Cincinnati, dice Larkin en el discurso, aun cuando él sabía que yo, por supuesto, Le iba a iba quitar el puesto. por su lugar, Claro, no, David no. Concepción me ayudó, me hizo el trabajo más Me sencillo. preguntaba, él le decía, mira, juégale para allá, juégale para acá, juégale allá. Él tenía las manos, tenía la habilidad. A batear no lo enseñaba era como jugarle a los bateadores dependiendo del pitch que tú tengas en la lomita. Y aprendió muy bien, me parece. Claro que sí. ¿Qué vio en él en aquel momento? ¿Vio al pelotero que terminó siendo? Pero para que tú veas, hubo polémica que Pino la quiso aceptar, los dueños de equipo. Habían dos por mi posición. El puesto se lo dieron primero a Stewart. Kurt Stewart. Corey Stewart. Yo le decía, no, vale. Chamo, batea las dos manos, no corre. No tiene ganas. Él era apático. Pelotero sobre todo tiene que tener ganas. Se mueva, que le guste, que hable. No, él era apático. Se equivocaron con él. Hasta que le dieron el puesto a Larkin. Y ahí arrancó. Sí, pero se lo dan porque yo me parto la mano, le meto la mano en la cabeza a Galarraga. En el año 86. Sí, me parto la mano en julio y me... No. Esa Las lesiones me quitaron a mí por lo menos 3.300. Esa lesión, cree David, aun cuando fue en el año 86, en su temporada ya 17 en Me Grandes faltaban Ligas. 56 juegos para romper el récord de la Liga Nacional como shortstop. Y que me faltaban más de 56 juegos, me faltaban como 70. Como 80 me faltaban. Eso aceleró probablemente la merma de condiciones, el haber terminado Claro, al regresar y no tener el trabajo, que me costó bastante. Recuperarme de la mano, tuve como mes y medio. ¿Verdad? Cuando regresé ya era final de agosto ya. Y ya estaban jugando los dos. Ya Pino me dio el chance más. Pues. Me decía que tenía que jugar en segunda contra pitcher zurdo. Y jugaba la Argentina. En el año 89, cuando, bueno, se produce el escándalo de Pete Rose y sus apuestas, ¿a usted le sorprendió eso? Me sorprendió de que estaba apostando al equipo. Pero yo siempre sabía que él apostaba hasta que si se para una mosca allá, te decía, a que esta mosca se para allá en aquella mesa. Así era él. Es una enfermedad, no se la va a poder quitar a esta edad que tiene. Él nació frente a un
a un hipódromo. Y su papá él trabajaba en el hipódromo y él de muchachito estaba viendo caballos, carreras de caballos, apuestas, todo. Pero me sorprendió. Y yo creo, y yo el otro día comentando con Tony Pérez, le digo, Atanasio, nosotros como que estábamos sentados los dos ahí ese día de las apuestas. Y me dice, yo creo que ese fue ese juego. ¿Por qué? A ver, cuénteme de ese juego. Porque estábamos sentados ahí, el Atanasio era coach y yo era de banco. Y el juego creo que era en Cincinnati. Y al pitcher le estaban dando palos y Pino se movía para ningún lado. Y yo decía, Atanasio, ¿qué le pasó? No lo saca. No le hicimos más cerebro a lo que pasó hasta que reventó el problema. Usted como miembro de la gran maquinaria roja, como persona cercana por todos los años que vivió con Pete Rose, lamenta ese hecho. Yo lo lamento por él, pero le doy el Hall de la Fama por su batazo. Él se ganó, esos batazos no se los regalaron. Para poder comprar un hit tiene que comprar por lo menos a 8 que están de aquí al lado. Ni que te la pongan bombita, a veces te la ponen bombita y da fly. De ese hecho me refiero a la suspensión, a la sanción. Sí, por eso, se lo doy como bateador. Sí. Su suspensión, bueno, no sé. Él ya está en la edad que lo deberían de perdonar. Eso quería preguntarle. Sí. ¿Usted piensa que Sí, es él suficiente? él está ya en una edad que lo perdonen para que vaya al Cooperstown y llore y diga todo lo que hizo y lo bueno y lo malo. Y va a ir mucha gente a verlo. Ese día se van a agotar las entradas. ¿Usted iría a verlo? Si me ¿Se lo invita, invitan? sí. ¿Cuándo fue la última vez que conversó con él? Bueno, no sé, en marzo creo. ¿Sí? El día de su cumpleaños. Ahorita, en cumpleaños de abril. Ellos cumplen casi juntos. Uno cumple en marzo y el otro en abril, Tony y él. Hay un par de Pero miembros. Ajá. hay cosas, algunas veces te repites las cosas 2 o 3 veces. ¿Por qué lo dice? No sé, creo que tiene un poquito de problema de recordar las cosas. Yo le quiero preguntar, ahora que hablamos del Salón de la Fama de Cooperstown, por 2 miembros del Salón de la Fama de Cooperstown, pero lanzadores. Uno de es ellos, venezolano. no son. Están metidos ya Están ya en el. en el Salón de la Fama. Uno de ellos es Steve Carlton. Uno de los mejores pitchers zurdos que ha habido en la historia. Steve Carlton, a pesar de que tuvo una carrera de más de 20 años en Grandes Ligas, los contrarios a lo largo de ese periodo tan extenso le batearon solo para 240 y su promedio ante él fue de 264. Contra usted él no pudo ser muy dominante. ¿Qué recuerda de esos enfrentamientos? Porque además lo enfrentó 140 veces. ¿Cuántas bases por bola me daría? Me dio bastante bases por bola. Es probable. Pero en cuanto a no, turnos. Que no cuentan los turnos. No estoy hablando de apariciones legales, estoy hablando de turnos. 140, o sea, fue bastante. Y usted le batió 264 a él. Mira, si no hubiese sido por los bateadores, los pitchers zurdos, yo no hubiese jugado Grandes Ligas. Así fue ese Steve Carlton, veo, ¿no? Así de fácil. Tenía una facilidad para batearle a los lanzadores zurdos que no la tenía como para batearle a los derechos. Aunque hay un otro Hall de la Fama que tenga un averaje como es. Y es derecho. Sí, es pitcher derecho. Pero es mejor. Su averaje frente a Tom Seaver, claro, que es derecho, sobre 300 y lejos. 391 en 46 turnos. ¿Por qué a un pitcher al cual, pues, a la gran mayoría de los bateadores le costaba tanto darle bien usted, pues, le bateó 391 en 46 turnos?
Porque era un pitcher challenge en el primer picheo. Y entonces yo lo estudié porque no dejaba que me lanzara 2 o 3 picheos. Y el primer picheo que él lanzaba casi siempre era recto. Y después fue su compañero. Claro, un compañero mío. Y me decía, si yo hubiese tenido un shortstop como tú, hubiese ganado 400 juegos. Yo le decía, mentira tuya. Bueno, hubiese sido compañero en los Mets si lo hubiese firmado primero Napoleón Claro, Reyes. me dice. Ay, se me olvidó decirle eso. Claro. Que yo por poco firmo con los Mets. Claro. O sea, entonces, yo te hubiese tenido en mi aquí, a ti detrás de mí, yo hubiese ganado por lo menos 40 juegos más. Porque él ponía a los bateadores a batear rolling. Ahora fíjese, tenía estudiado a estos 2 miembros del Salón de la Fama, porque bueno, hicieron su carrera en la Liga Nacional, sus mejores años, pero otro miembro del Salón de la Fama que hizo su carrera en la Liga Americana, en esos años, pues usted le da el jonrón en el Juego de Estrellas del 82, el sinker a Danny Eckersley. A él también le batí bien, Sí. Cuando estuvo con Chicago Cubs. Usted cuando lo enfrenta, ¿qué era lo que estaba buscando, recuerda, en ese turno, en el Olympic Stadium, Juego de Estrellas de Me pasó por el 1982? lado allá y le dije, si tú vas a pichar, yo lo que hago es sacar la bola. Bueno, nosotros antes Le dijo antes. Le digo yo cuando me pasó por el lado, pero él ni siquiera se paró. I'm gonna hit it out, le digo yo. Él me miró y ni siquiera, ya nosotros habíamos comido juntos, él, Carlontín y yo, cuando jugaba con Chicago, cuando iba a Cincinnati salíamos a comer juntos. O sea, éramos amigos, porque no me iba a dar un pelotazo porque le da pelotazo a la gente. Y le dice, te engancho una, te la voy a sacar. Y tuve la buena suerte y que me tiró un slide y la bola no le rompió. Un slide lo que tiró. Pero pareció un sinker porque slide se le quedó alto. Iba hacia él tira los sinkers bajitos, no los tira alto. y se va hacia la derecha. Como él es así, el slide le hizo así y se le quedó alto. Figúrate que me dio tiempo de pulear la bola. ¿Sí? Entonces, yo corrí la base y no lo quise ni ver porque, bueno, ya tú sabes, lo que me iba a decir de allá de la lomita por donde yo iba. Además, uno de los peloteros que lo recibe es precisamente Marcano Trillo. Claro, pues él estaba de octavo bate y yo era el séptimo. Él estaba séptimo y yo era el sexto bate.